Buenas tardes, bienvenidos y le damos gracias a Dios por que nos puede acompañar en esta tarde, hermanos. Este es nuestro servicio de su gracia y le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan por primera vez y saludos a todos. Vamos a abrir con un Salmo 119, versículo 18, dice: Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias en esta tarde. Te damos gracias por permitirnos estar aquí una vez más, compartiendo, alabando tu nombre, glorificando tu nombre y estudiando tu palabra. Y en esta tarde te pedimos que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, a nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz, y que a través de estos cantos recibas toda honra y toda gloria, porque solo tú eres digno. Te amamos, Señor, porque tú nos has dado tu palabra para poder escuchar tu voz. Te has revelado a través de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a alabar el nombre de Dios ahí donde se encuentra, con su familia. Vamos a cantar este canto, El Dios que adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa, esa transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
adoramos. Te adoramos. Gracias te damos, Señor, y te adoramos, así como es este canto. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dile, mi socorro has sido tú. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. En las luchas, en las pruebas, Señor, tú has estado con nosotros y nos fortaleces. Gracias. Que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día, honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia y Jesús. Está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al
que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Toda honra y toda gloria a ti, Señor. Gracias te damos por este tiempo, porque tú eres bueno con nosotros. Por siempre eres fiel. Y en esta tarde vinimos ante ti, Señor, pidiendo que hables a nuestros corazones a través de tu palabra, que has revelado, que has iluminado a nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos una vez más a nuestro servicio de su gracia. Y ahora alabamos a Dios, glorificamos a Dios, y vamos a estar continuando con nuestras clases, con nuestras enseñanzas de la hermenéutica, y vamos a entrar en la parte número 5. Y la última vez que nos reunimos hablamos acerca de que podemos confiar en la palabra de Dios, que no tenemos que dudar, aunque Satanás en veces ponga en nuestra mente que quiere que dudemos de la palabra, pero no, dice la palabra de Dios, se acuerda que hablamos de que toda la escritura se va a cumplir al pie de la letra, porque así dice la palabra, y Dios no echa mentiras. Es verdad lo que Él dice y podemos confiar en su palabra. Y en esta tarde queremos entrar parte número 5 y vamos a hablar acerca de la revelación, inspiración, iluminación. Y porque si Dios nos dio su palabra, ¿cómo es que se formó la Biblia? Porque hablamos de la Biblia también hace 2 temas. Y cómo se formó la Biblia, si Dios nos las dejó, y vamos a ver la revelación, inspiración, iluminación en esta tarde. Ahora tenemos que hablar sobre la importancia de la Biblia, ya que no solo se refiere a la fiabilidad, que es confiable, sino también a lo que llamamos revelación. Ahora no se confunda entre la revelación y la inspiración o infalibilidad. Todos estos términos son diferentes que vamos a estar viendo. ¿Qué significa revelación? En el sentido religioso, hermanos, está hablando cómo Dios se comunicó al hombre. Así que la pregunta viene siendo, ¿cómo lo hizo? Si Él es Dios y nosotros somos hombres, ¿cómo reveló Dios a nosotros su palabra? Porque la inspiración se refiere a lo que se escribió solo. ¿Se comunicó Dios al hombre en formas no escritas? Sí, pero es el registro escrito que nos dice cómo lo hizo. Por lo tanto, la revelación es cómo Dios se comunicó con la creación que Él hizo. Entonces, Dios se revela en primer lugar por la revelación divina. La palabra revelación en el griego viene siendo apocalipto, que significa dar a conocer misterios, también descubrir o quitar el velo. Y vamos a una escritura a la escritura de Lucas 10:22. Allí en Lucas 10:22 nos dice: todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre,
ni quién es el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Aquí esta palabra revelar al final del verso, esto viene siendo, hermanos, como no sé si usted, yo creo que la mayoría de nosotros hemos ido a un teatro donde hay una cortina que no te deja ver lo que se va a llevar a cabo. Solo te da a conocer cuando se empieza a recorrer la cortina. Así es esta palabra, hermanos. Dios, por las escrituras, recorrió el velo, y lo que era como un misterio, nosotros como humanos, que no podíamos conocer de otra manera, a través de que se recorrió el velo, la cortina, ahora podemos conocerlo. Queremos conocer más a Dios, necesitamos estar en la palabra de Dios, que se nos revele a través de las escrituras para conocer más a Dios. Sabemos que no fue por la evolución, ¿verdad, hermanos? Porque si estamos hablando cómo Dios nos habló, cómo Dios se reveló al hombre, y si hablamos de la evolución, algo importante, hermanos, que si tu base principal en tu vida es, si el fundamento, en otras palabras, de la vida de alguien es la evolución, ¿qué pasa si tenemos esas creencias? Bueno, si tu fundamento es la evolución de lo que creó todo, entonces, ¿qué pasa? Remueves al creador. No hay un creador. Entonces, si no hay un creador, entonces vamos a tener que basar nuestro entendimiento a través de las opiniones del hombre. Y si nos vamos con las opiniones del hombre, entonces eso echa fuera la palabra de Dios. Entonces, si no hay la palabra de Dios, entonces no hay leyes. Entonces, si no hay leyes también, entonces no va a haber normas morales que gobiernen nuestras vidas, porque es lo que hace la palabra de Dios, ¿no? Nosotros nos basamos nuestras normas morales a través de la palabra de Dios. Lo que significa nuestra vida, lo basamos en la palabra de Dios. Las normas de nuestras vidas son a través de la palabra de Dios. Si tú remueves a Dios, a un creador, remueves la palabra de Dios también, quitas las leyes, quitas las normas, quitas el significado de la vida. ¿Y allí qué pasa, hermanos? Allí entra el pensamiento humano, y cada quien va a ser como jueces, que cada quien hacía lo que quería, lo que se le hacía correcto en sus ojos. Y esto lleva a un caos y a una vida de destrucción, una vida sin paz, una vida con no teniendo esperanza. Por eso es tener esta creencia de la evolución en tu vida, es lo que nos ha llevado también a ver todo lo que pasa en este mundo, cómo se destruye el hombre por no creer lo que dice la palabra de Dios. Por eso no es la evolución que nos muestra cómo Dios se reveló. Allí no hay revelación. Es a través de su palabra. Y Jesús es la revelación suprema de Dios, porque Jesús es el cumplimiento de toda la ley. Mire lo que dice 1 Corintios 2:9. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no la de este siglo, dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Porque nuestro Dios no perece, Dios es eterno. Mas hablamos, dice versículo 7, sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria.
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quién, hermanos? Para los que le aman. Verso Dios, pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios nos lo ha revelado a través de su Espíritu. Ahora, hermanos, hay 3 tipos de revelación. Y la número que vamos a estar viendo aquí, la número 1, es revelación general. ¿Qué es la revelación general? Esto viene siendo que Dios se reveló a través de lo que creó. En Romanos 1, 19, 20 nos dice, porque lo que Dios se conoce, les es manifestado. ¿Qué podemos conocer de Dios? Porque Dios se lo manifestó, dice. Una vez más, porque lo que Dios se conoce, les es manifestado, porque Dios se los manifestó. Verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder divino, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. La creación es la revelación general de Dios. Dios nos habla a través de su creación. ¿Cómo habló Dios? Él habla a través de lo que Él ha hecho. Los cielos, dice, cuentan la gloria de Dios. El firmamento, la expansión, obra de sus manos, dice el Salmos 19:1. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Así que lo que él creó reveló algo acerca de Él. No te dice todo, pero algo conocemos de Él. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos de Él a través de estos versículos? Número 1, que el que hizo esto tiene que existir antes de lo que fue hecho. Eso no es difícil de entender. Dios aquí nos está diciendo que es eterno. Número 1. Y número 2, nos enseña también que el Dios que creó todo esto es un Dios poderoso. Imagínense, toda la creación, todas las galaxias, todas las estrellas, todo lo que hay en que podemos ver, y hay cosas que ni podemos ver, que Dios creó. Habla de un Dios inteligente, un Dios todopoderoso. Ahora, quiero que leamos 2 textos más antes de pasar al siguiente punto. Vamos a Daniel 2:27. Daniel 2:27 al versículo 28. Dice, Daniel respondió delante del rey y dijo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni divinos los pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño, le dice, y las visiones de tu cabeza sobre tu cama, esto es, y se lo empieza a revelar. Revelar, aquí la palabra es gelá, que quiere decir mostrar. Entonces,
Dios revela los misterios. ¿A quién? A sus hijos, a los cristianos. Segunda de Samuel 7:27 dice: porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón para hacer delante de ti esta súplica. Revelaste, aquí la palabra habla también de descubrir, desnudar, abrir, manifestar algo oculto a la raza humana. Entonces, ¿qué es lo que primero se tuvo que hacer para escribir la palabra de Dios, la Biblia? Se tuvo que revelar, dar a conocer. Por ejemplo, ¿cómo escribió Moisés el Pentateuco si él no vivió en ese tiempo, en el principio de Génesis? ¿Cómo lo hizo? Por revelación. Dios se lo reveló. Ahora, la número 2 es la revelación específica. Es aquella que ha sido dada por medio de las Escrituras. Esta revelación es para conocer a Dios, su plan, su voluntad y para tener una comunión personal con Él. Esto es a través de la revelación específica. Es decir, el hombre a través de la revelación general no puede establecer una relación personal con Dios, porque solo nos revela la existencia de un Dios, de un creador. Pero la Biblia nos revela de una manera personal a Dios. Cuando recibes la revelación específica, es cuando puedes establecer una relación personal con Dios. A través de la Biblia se nos ha dado a conocer lo que estaba oculto para nosotros. Vamos a ver unos textos que hablan de esto, hermanos. En Romanos 16:25. Y al que tiene poder para confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación. Aquí la palabra revelación es apocalipsis, que quiere decir manifestar o descubrir. Y luego sigue diciendo del misterio encubierto desde tiempos eternos. Una revelación más específica, ¿no? Ejemplo, ¿cómo encontramos en las escrituras de la revelación? Por ejemplo, vemos que en la general, vemos que Dios es el creador de todo, pero en la general no sabemos cómo Dios hizo todas las cosas. ¿En dónde encontramos los detalles? Lo encontramos en la revelación específica. Dios ahí nos descubre, nos manifiesta lo que está desconocido o cubierto para nosotros. En la Biblia encontramos cómo se creó los cielos y la tierra, cómo formó al hombre y a la mujer, cómo determinó que se produjeran y llenar la tierra. Todo esto lo vemos en las Escrituras. ¿Qué te dice la ciencia? La ciencia te dice que venimos de una explosión. La ciencia no es revelación. La revelación es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? Por la revelación específica. ¿Quién es el Redentor? Es lo que aprendemos a través de la revelación específica. Aprendemos qué es el pecado y las consecuencias del pecado. Porque hermanos, ¿cuándo conocimos que lo que hacíamos antes era pecado? Cuando la palabra te lo reveló, ¿no? En la revelación específica. ¿Cuándo te diste cuenta de que las cosas que tú hacías eran pecado? A través de la palabra de Dios. Ahora ya sabemos que la revelación específica es
las Escrituras, la palabra de Dios. Ahora tenemos número 3, el concepto de revelación progresiva. Una pregunta: ¿la revelación específica la aprendemos de una sola vez al leerla una vez? No, ¿verdad que no? Aquí es donde entra la revelación tercera, la número 3. Ya vimos la revelación general, la revelación específica, y aquí entra la tercera revelación, la revelación progresiva. Esta consiste en que la revelación de Dios es algo que lo vamos entendiendo y recibimos paso a paso con el tiempo. Recuerde que las Escrituras se tardaron mucho tiempo para formarse. No fue de una sola vez. Se fue formando paso a paso de acuerdo a la revelación progresiva. Por ejemplo, nosotros sabemos que el Nuevo Testamento se tardó como 3 siglos para estar completa. Esto fue revelación progresiva. Y esto lo va a ver en su vida. Hay cosas que aunque estudie la hermenéutica, va a haber cosas que no va a entender en el momento que la lea. Pero mientras el tiempo pasa, se va a ir revelando y va a ir entendiendo. Por ejemplo, lees algo y no lo entiendes. Después de continuar con tu lectura bíblica, se te va a revelar y recordarás y conectarás y por fin lo entenderás. Esto se llama revelación progresiva. Yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado, pero esto es cuando tienes que estar leyendo tu Biblia, toda la Biblia, para tener revelación. Por esto requiere que estés constantemente estudiando las Escrituras, si no, no va a haber revelación progresiva. La revelación progresiva viene, hermanos, entre más estudiamos la palabra en forma personal. Textos que antes no entendías, los vas a entender, porque se te va a revelar a través de tu estudio. Vamos a ver a través de la Biblia sobre de esta revelación progresiva. En Juan 14:26, cuando hablamos de la función del Espíritu Santo, dice Juan 14:26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí la palabra enseñar, ¿en qué tiempo está este verbo? Está en el futuro, ¿verdad? Enseñará. Estas palabras tienen que ver con que va a haber cosas que se te van a hacer mostradas, que te van a ser descubiertas en su tiempo. Muchas cosas que Jesús dijo, o Pablo, o Pedro dice que hay cosas difíciles que Pablo escribió, que hay personas que no son constantes en su estudio, que no van a entender. Dice, pero el Espíritu es el que se va a encargar de enseñarnos y a revelarnos lo que estudiamos, hermanos. Otro texto es el Juan 14. Allí vamos a leer, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, es el mismo versículo, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Dará. Esto ¿en qué tiempo está? También en el futuro. Es decir, el Espíritu nos va a dar a conocer cada día más y más
a Jesús. Esto es a través de la revelación progresiva y el estudio de la palabra de Dios. Y por último, la última es 1 Corintios 2, 9 al 12. 1 Corintios 2, 9 al 12. Dice, antes, como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ya leímos estos versículos, pero quiero que veamos esto. Dice versículo Dios, pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿Queremos conocer las cosas de Dios? Necesitamos estudiar la palabra de Dios para que Dios nos revele. Aquí está otra vez lo que llamamos revelación progresiva en estos versículos. Y tenemos que entender algo muy importante, hermanos. No quiero que se confunda. Cuando yo digo que hay revelación progresiva, no estoy hablando que hay nueva revelación, que Dios se sigue hablando a través de profetas. Y porque si eso ocurriera, tuviésemos que seguir escribiendo la Biblia. Cuando yo estoy hablando que Dios nos habla a través de la palabra de Dios, porque como decíamos, hay cosas que no entiendes de un momento, pero sigues leyendo en tu estudio y te das cuenta de que conecta los versículos y luego se te revela, se te abre tu entendimiento, entiendes ciertas cosas al pasar el tiempo. Eso es revelación progresiva. Ahora, cuando hay revelación progresiva de la Biblia, la Biblia ya se cerró, ya el canon ya se cerró. Ya no le podemos agregar más a la palabra de Dios. Esa es revelación progresiva hablando de la Biblia. La otra revelación de la que yo hablaba es revelación progresiva al hombre, a nosotros los creyentes, que seguimos aprendiendo paso a paso mientras estudiamos la palabra de Dios. No quiero que se confunda, porque si siguiera la revelación progresiva de la Biblia, entonces no podemos decir nada contra aquellas religiones que vienen y que dicen que se les apareció un ángel y les dio nueva revelación, y ahora tenemos todas estas religiones que dicen que son de Dios porque Dios les habló a través de un ángel. Ya cuando el canón ya fue cerrado, ya no le podemos agregar nada porque Dios nos habló, hermanos. Tenemos que entender esto, es muy importante, porque en Hebreos 1, versículo 1 al 2, nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cómo fue esto? De estas maneras dice, en otros tiempos, a los padres por los profetas. Esto está hablando del Viejo Testamento, cómo Dios habló muchas veces a través de los profetas. Y luego dice el versículo, en estos postreros días nos ha hablado, esto está hablando ya en el Nuevo Testamento, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, dice que aquí nos está hablando, antes nos habló por los profetas, el Viejo Testamento, y ahora su Hijo nos ha hablado. ¿Cuál libro escribió Jesús? Porque sabemos que fueron los apóstoles, Pablo y unos de los discípulos que escribieron el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál libro escribió Jesús? Bueno, si vamos a Revelaciones 1.1, Revelaciones 1.1 nos dice que la revelación de Jesucristo, en el primer versículo, que Dios le dio para manifestar a su siervo, que es a Juan, las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan.
Entonces, Dios nos habló a través de los profetas en el Viejo Testamento y ahora nos ha hablado en el Nuevo Testamento a través de su Hijo, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Jesús es la palabra, es el verbo, es la palabra. Y lo que tenemos es la palabra de Dios. Entonces, en Revelaciones nos dice, recuerde, porque si alguien le quiere agregar a la palabra de Dios y viene con nueva revelación, según que un ángel les habló, ¿será verdad o será mentira? Porque Revelaciones 22:18 dice esto. Yo testifico a todo aquel. Esto está hablando en el libro de Revelaciones, el último libro de la Biblia. El primero es Génesis, el último es Revelaciones. Entonces dice aquí, Revelaciones 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y versículo 19 dice, y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, unos pueden decir, bueno, esto está hablando del libro de Revelaciones. Pero tiene que tener en mente, hermanos, que el libro de Revelaciones nos lleva hasta dónde. Nos lleva hasta el nuevos cielos, nuevas tierras, todo hasta la eternidad, nos lleva hasta la eternidad el libro de Revelaciones. Entonces, si alguien viene y dice, yo tengo nueva revelación que ha ocurrido en nuestros tiempos y los últimos 2000 años, que después de que el canon de la palabra de Dios se cerró, han venido nuevas religiones que han dicho que tienen nueva revelación. Entonces, estos versículos aquí muestran que todas esas nuevas revelaciones no son verdad. Porque si Jesús nos dio su revelación y dice que el que le quite a esta palabra, a la palabra de Dios, se le va a quitar también el nombre del libro de la vida. Entonces, si el libro de Revelaciones nos lleva hasta la eternidad, no pudo haber nueva revelación, porque tuvo que haber entrado antes del libro de Revelaciones. Entonces, tenemos que entender esto porque no quiero que se confunda de revelación progresiva, porque no estoy diciendo que hay nueva revelación progresiva de las escrituras donde necesitamos seguir escribiendo la Biblia, no. Pero sí revelación progresiva a nosotros personalmente, que estamos aprendiendo y entendiendo su palabra a través del estudio de Dios. Entonces, porque también en Mateo nos dice que 24:35 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios permanece para siempre y lo que se escribió está escrito. Entonces, ¿queremos conocer al Padre? Tenemos que conocerlo a través del Hijo. Dice 1 Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque si se acuerda, le dije que la más grande revelación de Dios es su Hijo Jesucristo. En Juan, hermanos, 14, versículo 8 y 9 dice, ¿qué dijo Felipe? Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué dijo Jesús? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Entonces, hermanos, si queremos conocer al Padre, tenemos
Esto se puede hacer a través del Hijo Jesucristo, que es revelado a través de las Escrituras. El Hijo nos revela al Padre, es lo que dice la palabra de Dios. Ok, entonces ojalá estemos entendiendo. ¿Qué hizo Dios primero? Él reveló. Primero tiene que recorrer el velo a través de las Escrituras y mostrar y revelar. Porque si se acuerdan también, hermanos, en Corintios nos dice que hay judíos que no creen, que continúan pensando que es a través de las obras y que ellos todavía están esperando al Mesías y no han creído. Pero, ¿qué dice? Que ese velo que tienen enfrente de ellos, hay un velo, que ese velo solo se cae cuando vienen al conocimiento de Jesucristo. Entonces, otras palabras, ese velo se remueve, se recorre. Entonces ellos vienen a conocer que el Mesías es Jesucristo. Primero, como dije, tiene que recorrerse el velo y mostrar, dar a conocer, descubrir algo que estaba oculto para que luego venga el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso de la formación de las Escrituras? Bueno, esto viene siendo la inspiración divina. No basta con revelar, porque si revela algo a una persona o a un hombre y nos basamos a que eso que se reveló se mantenga en la mente del hombre, mire, la mente del hombre falla. Olvidamos cosas, se nos olvidan las cosas, ¿no? Y a veces alguien me dice su nombre y en unos segundos se me olvida cuál fue el nombre. Se nos olvidan las cosas. Entonces Dios tuvo que inspirar. Ahí es donde se recuerda que nos dice las Escrituras que el Espíritu Santo nos recuerda de todas las cosas. Allí estaba hablando, hermanos, específicamente, que a los discípulos en el Nuevo Testamento les iba a recordar todo aquello que necesitaba ser escribido. Ahora nosotros agarramos ese verso y decimos que el Espíritu nos recordará todo. Sí, el Espíritu también nos recuerda a nosotros, pero específicamente estaba hablando de los apóstoles que iban a escribir la palabra de Dios. Dios les recordó a través del Espíritu todo lo que Dios quería que se escribiera. Entonces Dios tuvo que inspirar y vino el segundo paso para que se escribiera lo que se reveló. Ahora la inspiración, ¿qué quiere decir la inspiración? En el griego esto significa soplo, aliento de Dios. Mire, vamos a 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios proviene de Dios. La inspiración es la obra del Espíritu en el hombre. Es decir, que el Espíritu Santo inspiró a los hombres para que escribieran lo que Dios había revelado. La revelación no basta dejarla en la mente nomás, porque como dije, al hombre se le olvida. Por eso los inspiró para que escribieran lo que se fue revelado. Porque la palabra de Dios nos dice también que en 2 de Pedro, vamos para allá, 2 de Pedro 1:20 al 21. Y esto nos explica aquí directamente que la palabra no vino porque un hombre un día decidió escribir un libro, o los hombres escribieron o conspiraron para escribir este libro, como muchos dicen, para tener al hombre debajo de una esclavitud o de
de controlar al hombre. No, mire, segunda de Pedro 1:20 al 21 dice, entendiendo primero esto, tenemos que entender que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque la profecía no vino en tiempos pasados por la voluntad del hombre. El hombre no decidió un día, voy a escribir. No, sino dice que los santos hombres de Dios hablaron, siendo guiados. El Espíritu tomó el control de ellos y los guió como el aire que toma el control de un barco y lo lleva por donde la fuerza del aire lo quiere llevar. Así es, el Espíritu tomó a estos hombres y los guió por el poder del Espíritu Santo a escribir las Escrituras. Las Escrituras tienen el aliento de Dios. Por eso son completamente diferentes a cualquier otro libro. ¿Cómo se comunicó Dios al hombre? La respuesta es la revelación, la inspiración. Se lo hizo conocer y lo inspiró para que la escribiera, para que todos puedan escuchar el mensaje de Dios. Eso es lo que llegamos, ¿no? Tenemos que entender que solo Dios le puede dar al hombre el conocimiento que el hombre necesita. Ahora es importante comprender que Dios es el autor de todas las Escrituras, no el hombre. Fueron hombres que fueron inspirados por el Espíritu. Dios usó al instrumento, pero Dios es el autor. Porque se escribió lo que Dios quería que se escribiera, y solamente lo que Dios quería que se escribiera. Solo lo que el hombre necesita para su vida. Y por último, hermanos, aquí el último punto es cómo se reveló la Biblia. Fue revelación, inspiración y iluminación divina. Este viene siendo un término teológico que se refiere a la obra del Espíritu Santo, que capacitará para entender al creyente las Escrituras como la verdad de Dios. En Efesios 1:16 al 20 nos dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y luego dice el versículo 8, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, el cual dice, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y aquí está, hermanos, para entender todos los beneficios que Dios trajo y nos ha dado, necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos da entendimiento, que nos hace entender la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, versículo 8, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Porque cuando lees la palabra de Dios están abiertos tus ojos, ¿no? Pero no está hablando aquí físicamente, sino que muchas veces tenemos nuestros ojos no sellados, sino cubiertos por causa de nuestro orgullo. Cuando venimos a la palabra de Dios, venimos con nuestro orgullo, con nuestros propios objetivos o nuestro propio entendimiento, y no venimos con humildad a la palabra de Dios, y en veces también por pecado, que no podemos ser iluminados por el Espíritu Santo. Necesitamos pedirle a Dios, así como el salmista, abre mis ojos
y luego vas a ver las maravillas de Dios en su palabra. Amén. Entonces aquí dejamos este tema y luego continuaremos con el siguiente, pero ojalá en esta tarde, hermanos, si nos estás escuchando y no conoces a Dios, es tu primera vez y puede que el Señor ha estado trabajando en tu corazón y no conoces a Dios, pero ahora como que Dios está empezando a iluminarte, a revelarse a tu vida a través de la palabra, los versículos que hemos leído. Y el Espíritu Santo te está mostrando algo en tu vida que necesitas, que lo necesitas a Él, que aparte de Él no hay salvación. Y has tratado de vivir una vida buena, pero de todos modos te sientes vacío. Te sientes que no hay esperanza, que no hay razón de vivir. Te quiero decir que Dios te ha revelado, se ha revelado en este libro, en la palabra de Dios, la Biblia, y se ha revelado y te ha dicho, nos dice que nos ama y que el Padre envió al Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, para que fuéramos salvos, para que tuviéramos paz con Dios, porque ese es el problema. El hombre no tiene paz con Dios por el pecado de Adán y Eva, y todo hombre hemos pecado delante de Dios y necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado para que Dios restaure a través de Cristo, restaura. Cristo es el único que puede restaurar esa relación para que puedas tener con el Padre. Y luego después seguir estudiando la palabra de Dios para que Dios se siga revelando y te muestre cómo quiere que vivas y que te muestre que te ama y que te muestre que puedes confiar en Él y en su palabra. Amén. Amén. So, en esta tarde, si tú no conoces a Dios, te pedimos que hagas una breve oración y que confíes en Dios y que creas que Él es el Salvador. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por haber inspirado a los hombres a escribir tu palabra, Señor. Y sabemos que no fue voluntad humana, sino que tú revelaste, Señor. Y el hombre, Señor, a través del Espíritu Santo escribió tu palabra, Señor. Y tú nos has hecho conocer, Señor, a través de tu palabra, Señor, el gran amor que tienes para con nosotros, Señor. Y si hay alguien que no te conoce y quisiera entregar su vida a ti, Señor, pues que ellos puedan hacerlo con todo su corazón y digan, Señor, te entrego mi vida. Yo ya la he destruido y ahora no sé qué hacer. Pero yo sé que ahora, a través de lo que he escuchado, a través que tú te has revelado y que me amas y que muriste en la cruz por mí, yo quiero recibir ese regalo y quiero vivir una vida que te agrada a ti, para servirte a ti. Revélate más a mí, ayúdame a entenderte más, para darte la honra y gloria a ti. Gracias te damos, Señor, por aquellos que hayan hecho esa oración. Te pido por mis hermanos que están estudiando, siguen estudiando estas enseñanzas, que sigas iluminando nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para seguir viviendo una vida que te agrada a ti. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén.